En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo enfermó gravemente y sacrifiqué mi juventud cuidándolo, pero cuando mejoró me engañó con su compañera. 7 años después, su karma fue devastador. Hace unos días, me vi en el espejo y apenas reconocí mi propio reflejo. Profundas líneas marcaban mi rostro, haciéndome parecer el doble de mi edad real. Las sombras oscuras bajo mis ojos se habían convertido en un rasgo permanente. Mi cabello, que antes brillaba con vitalidad, ahora se veía sin vida y apagado, salpicado de canas prematuras. Contrario a lo que suele decirse, estas canas no me daban un aspecto distinguido, sino que acentuaban mi semblante agotado y estresado. Con solo 35 años mi cuerpo mostraba las huellas que los últimos tiempos habían dejado en mí. No siempre fue así. Recuerdo con nostalgia aquellos días felices justo después de casarme con Paul. La vida entonces era maravillosa, y mis preocupaciones se limitaban a decidir qué preparar para la cena, o qué estilo de peinado adoptar para el mes siguiente. Pero entonces la vida nos golpeó doblemente a Paul y a mí. De repente Paul enfermó gravemente. Cuando acudimos al hospital, el médico diagnosticó una enfermedad renal crónica. A medida que los costos de las diálisis comenzaron a acumularse y las facturas se apilaban sobre nuestra mesa, tuvimos que empezar a eliminar gastos no esenciales. Entre esos sacrificios, dejé de visitar el salón de belleza para dedicar todo mi tiempo, energía y recursos económicos a mejorar la salud de Paul. Justo cuando comenzábamos a adaptarnos a esta nueva realidad, llegó el segundo golpe. Paul fue despedido de la empresa donde había trabajado durante los últimos 10 años. La compañía atravesaba dificultades económicas y necesitaba reducir personal. Así, de un día para otro, toda la responsabilidad financiera de nuestra familia recayó sobre mis hombros. Comencé a aceptar trabajos en línea para complementar mi empleo regular de 8 a 4. Esto significaba que literalmente pasaba todas mis horas de vigilia trabajando. No tenía tiempo para descansar. Para que te formes una idea clara, no solo era responsable de pagar todas las facturas que llegaban a nuestro hogar y poner comida en la mesa, sino que también me encargaba de los aspectos financieros, tareas domésticas, lavandería y todas las responsabilidades del hogar. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que Paul y yo deberíamos haber discutido la flexibilidad en la distribución de estas tareas, pero nunca planeamos que Paul perdiera su empleo y enfermara de esta manera. Apenas tenía tiempo para respirar o dormir. No había espacio para preocuparme por mi apariencia. Había prometido estar con mi esposo en la salud y en la enfermedad, así que ahora me tocaba cumplir esa parte. Aunque sabía esto, no hacía que la situación fuera más llevadera, porque resultaba completamente dolorosa. No solo por el esfuerzo físico, sino por la angustia de saber que mi esposo padecía una enfermedad grave. Mi vida quedó suspendida en ese instante para dedicarme a cuidar de Paul. No tenía ningún tipo de pasatiempo ni podía concentrarme en otra cosa que no fueran sus necesidades. Sentía que me estaba perdiendo a mí misma en el proceso, que mi identidad se desvanecía bajo el papel de cuidadora. Vivía constantemente exhausta, al límite de mis fuerzas mientras intentaba mantener el ritmo que las necesidades de Paul exigían. Su vida pesaba sobre mí, mi apariencia se deterioraba visiblemente, y luchaba por conciliar el sueño por las noches. Para empeorar la situación, Paul se volvía cada vez más distante y aislado. Pensé que era la enfermedad lo que lo había llevado a la depresión. Tal vez fue el golpe a su ego y la dura realidad de depender completamente de mí, o quizás simplemente fue porque me había vuelto demasiado ocupada, pero nuestro matrimonio también sufrió las consecuencias de todo esto. No era fácil, porque todo lo hacía por amor, pero ese amor parecía desvanecerse detrás de los problemas que surgían cada semana. Sin embargo, no soy una persona que se rinde, así que me negué a abandonar. Trabajé con más ahínco, determinada a mejorar nuestra situación. Siempre he creído que si no lo intentas, el resultado será siempre el mismo, pero si lo intentas, existe la posibilidad de que las cosas mejoren. Una de las cosas por las que estaba agradecida, y aún lo estoy, es que no teníamos hijos. Eso hubiera complicado enormemente la situación. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Un día, me encontré con un antiguo compañero de clase que había fundado su propia empresa, y le iba extraordinariamente bien. Cuando le conté sobre la situación que Paul y yo atravesábamos, me prometió ofrecerle un trabajo a Paul, y me pidió que enviara su currículum al día siguiente. Así, de repente, Paul consiguió un nuevo empleo. Mi carga se aligeró considerablemente, y Paul parecía más feliz. La vida daba señales de mejorar nuevamente. Incluso comenzamos a hacer planes para una jubilación anticipada, quizás abrir una tienda de conveniencia que generara ingresos pero que también nos permitiera descansar. Sin embargo, a medida que Paul se adaptaba a su nueva rutina, comencé a notar ciertos cambios y comportamientos inusuales.
Llegaba tarde a casa casi todos los días, citando reuniones y plazos urgentes. No solo eso, cuando estaba en casa, pasaba la mayor parte de nuestro tiempo juntos absorto en su teléfono, supuestamente escribiendo mensajes de trabajo y correos electrónicos. Para empeorar las cosas, comenzó a salir de casa sin informarme a dónde iba o cuándo regresaría. Cuando le preguntaba sobre su destino, siempre encontraba la manera de cambiar de tema. La única vez que insistí, me acusó de ser obsesiva y de intentar controlarlo. Admito que quizás solo esté siendo paranoica, pero no puedo deshacerme de la sensación de que Paul me está ocultando algo. He estado casada con él durante aproximadamente 10 años, así que no es exagerado decir que conozco a mi esposo. Sé reconocer cuando está siendo sincero conmigo, o cuando intenta evadir un tema para no hablar de ello. He intentado no ser obsesiva o controladora como él sugiere, pero nada en nuestra relación parece normal en este momento. No puedo librarme de la sensación de que algo no está bien, de que Paul oculta algo importante. Quizás esto se deba al hecho de que, aunque Paul parece estar recuperando su vida, no está haciendo ningún esfuerzo por restaurar nuestro matrimonio a lo que solía ser. O no ha percibido la distancia entre nosotros, o simplemente no le importa. De hecho, parece estar intentando aumentar esa distancia. No puedo contar las veces que he intentado iniciar una conversación, y él ha respondido con gruñidos y respuestas monosílabas para que deje de hablarle. Es una experiencia sumamente frustrante, y ni siquiera quiero mencionar lo dolorosa que resulta. Decidí escribir mi historia en este grupo porque lo encontré mientras buscaba ayuda para personas cuyas parejas han atravesado una enfermedad tan grave como la de mi esposo. No lo sé, quizás leer otras publicaciones o recibir consejos pueda ayudarme en este momento tan difícil. Actualización 1. Han transcurrido exactamente 4 días desde que compartí mi historia con ustedes, y desde entonces, todos han sido extraordinariamente solidarios. Es reconfortante encontrar otras personas que han pasado por situaciones similares. Es fácil conectar y obtener consejos valiosos. Ayer sucedió algo que me hace sentir que o estoy perdiendo completamente la cordura, o realmente mis sospechas tienen fundamento. Anoche, mientras Paul se preparaba para dormir, percibí un aroma peculiar en su ropa. Era un perfume dulce y floral que no reconocí como ninguno de los míos, los cuales casi nunca uso. Además, el aroma era tan femenino que sin duda provenía de una mujer. Con la mayor delicadeza y tratando de no parecer sospechosa, le pregunté sobre ese perfume. Incluso bromeé preguntándole si ahora prefería aromas femeninos. Sin esbozar la más mínima sonrisa ante mi comentario, me respondió que había estado en el centro comercial más temprano ese día, rodeado de multitudes. Dijo que tal vez había captado el olor de alguien con quien tuvo proximidad en el centro comercial. La explicación sonaba lógica, pero me resultaba difícil creerla. Era cierto que podría haber recogido el aroma de alguien con quien se cruzó mientras compraba. Sin embargo, el perfume era bastante distintivo, como si hubiera estado en contacto prolongado con la persona que lo llevaba. Debió notar la duda en mi expresión porque me pidió que dejara de ver monstruos en cada sombra, y que simplemente lo dejara pasar. Sin embargo, no pude hacerlo, especialmente cuando me lo pidió de manera irritada y categórica. Paul solo me pide que abandone un tema cuando no quiere que lo analice en profundidad, lo cual me indica que hay algo que prefiere mantener oculto. De todas formas, guardé silencio, pero solo esperando otra oportunidad que se presentara. No esperaba que llegara apenas unos minutos después. Después de que Paul me ordenara dejar el tema del perfume, se metió inmediatamente en la cama. Pero yo no podía dormir. Mi mente estaba ocupada imaginando escenarios sobre cómo Paul había adquirido ese aroma, y ninguna de las posibilidades era reconfortante. De repente, su teléfono se iluminó con una notificación que mostraba el nombre de una mujer. No era nadie que yo conociera, pero era el tipo de nombre que sugieres asociar con alguien con quien mantener una relación extramatrimonial. Primero el perfume femenino en su ropa, y ahora el nombre de una mujer desconocida en su teléfono en mitad de la noche. Quizás no asistí a una universidad prestigiosa, pero sé reconocer las señales. Y creo que estas señales me están indicando la razón por la que Paul ha dejado de besarme. Estoy decidida a seguir estas pistas y descubrir la verdad. Actualización 2. Estoy de vuelta y voy directamente al punto. Tengo novedades que no son positivas y no voy a perder tiempo con introducciones innecesarias. Después de lo ocurrido hace 3 semanas, Paul oliendo a perfume femenino y ver el nombre de una mujer en su teléfono, decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara a indagar en la vida de Paul y descubrir si mi esposo me estaba siendo infiel, como sospechaba. Ojalá no hubiera tenido que llegar a tales extremos. La ignorancia no trae felicidad, más bien, está cargada de ansiedad e incertidumbre. Hace 3 días, el investigador me proporcionó respuestas.
Acordamos reunirnos en un lugar donde Paul no pudiera vernos por casualidad, un bistró concurrido. El investigador me mostró fotografías y videos de Paul besando, abrazando y tomando de la mano a otra mujer. No necesitó decir una palabra, las imágenes hablaban por sí solas. En colores vívidos, esas fotografías revelaban que Paul había reemplazado a su esposa por una mujer rubia más joven y atractiva. Según el investigador, la rubia era la compañera de trabajo de Paul, Cassidy. Mientras observaba el video de mi esposo siendo íntimo con una chica que parecía tener la mitad de su edad, sentí como si fuera yo quien iba a sufrir una insuficiencia renal. Pensar que había invertido mi vida entera, incluyendo sudor, sangre, lágrimas y cada centavo, en este hombre. Para empeorar la situación, ese mismo día, cuando llegué a casa, lo confronté y, adivinen qué hizo. Negó absolutamente todo. Le mostré las fotografías, creyendo que sería imposible argumentar contra evidencias tan claras, pero Paul me demostró lo contrario. Afirmó que las fotos estaban claramente manipuladas y luego intentó invertir completamente la situación. Me acusó de ser una esposa celosa y desconfiada, y tuvo la osadía de preguntarme cómo podía pensar lo peor de él después de todo lo que había hecho por mí. Decir que había hecho mucho por mí es realmente exagerar, porque según recuerdo, no hizo prácticamente nada. Yo era quien trabajaba en varios empleos, quien a pesar de los horarios extenuantes mantenía la casa limpia, hacía la lavandería y cumplía con otras responsabilidades de esposa, mientras él se sumergía en la autocompasión. Podía entender que no contribuyera mucho cuando estaba realmente enfermo, pero cuando comenzó a mejorar, podría haber ayudado. Yo era quien literalmente sacrificaba mi vida para que él pudiera vivir, y se atrevió a decir algo así. Si alguien debería estar diciendo eso, debería ser yo. Ojalá pudiera decirles que eso fue el final de todo, pero esta mañana tuvimos una discusión terrible. Ni siquiera recuerdo qué la desencadenó, pero de alguna manera, terminamos gritándonos. Luego, de repente, Paul me llamó vieja. Me dijo que parecía una mujer de 65 años y que actuaba como tal. Inmediatamente, sentí como si el tiempo me hubiera sido arrebatado, como si deliberadamente hubiera querido verme envejecida, como si hubiera deseado las arrugas en mi rostro y la flacidez en mi cuerpo. Si me veo así es porque me he dedicado a ser la mejor esposa para él, y ahora que muestro signos de edad me engaña y encima me señala mi deterioro físico en mi propia cara. Actualización 3. Si no he perdido completamente la cordura en este momento es gracias al apoyo constante y los consejos valiosos que he recibido. Tenerlos a mi lado es probablemente lo mejor que me está ocurriendo actualmente. Después de reflexionar profundamente sobre qué hacer con Paul, finalmente desarrollé el plan perfecto. Sabía que un simple divorcio no me devolvería todo el esfuerzo, dinero y juventud que perdí por su causa. Así que decidí cortar todos los apoyos que he estado utilizando para mantenerlo en pie. Me di cuenta de que Paul en realidad depende enormemente de mí, y de mis recursos económicos, quizás más de lo que él mismo ha llegado a comprender. Dado que ha elegido ignorar mis sentimientos y mi bienestar, solo puedo corresponderle de la misma manera. Esta mañana, reenvié el video de Paul y Cassidy en actitud íntima a mi amigo, el director ejecutivo de la empresa donde trabaja Paul, solicitando que ambos fueran despedidos. Sabía que la empresa tiene una política estricta contra este tipo de relaciones entre empleados, así que solo es cuestión de tiempo antes de que Paul y su amante pierdan sus trabajos. Lo siguiente en mi lista es suspender mi contribución para el pago de su diálisis semanal. Si mis sospechas son correctas, Paul está financieramente exhausto por gastar su dinero en esta mujer, y depende de mi aporte semanal para continuar su tratamiento. Qué desafortunado para él que haya decidido dejar de ser responsable de su tratamiento y sus facturas médicas. Si él puede gastar su dinero sin considerar su salud, nada le impide enfrentar las consecuencias. Estoy considerando comprar nuestra casa, ya que actualmente la alquilamos y existe la posibilidad de adquirirla. Ya he iniciado las consultas necesarias, y es algo que puedo permitirme gracias a mi buen historial crediticio. Creo que valdrá la pena, porque podría tener una propiedad cuando me divorcie de Paul y la satisfacción de expulsarlo de ella. Solo pensarlo me hace sonreír. Imagino la expresión en su rostro cuando descubra que su soporte económico ha desaparecido. Bueno, todo lo que tengo que hacer es esperar y observar cómo el mundo de Paul se desmorona a su alrededor. Quizás hasta practique una risa malévola. La he ensayado en el baño, aunque no es mi mayor habilidad. Todavía tengo tiempo para perfeccionar un tono verdaderamente maligno. La idea de que Paul se quede sin nada me llena de una emoción intensa. Debo admitir que es más intensa que lo que sentí en mi boda, más que cualquier otra cosa en mi vida. Y espero con ansias el día en que Paul venga arrastrándose hacia mí, suplicando por mi perdón y mi ayuda. También tendré la satisfacción de rechazarlo. Yo habré seguido adelante, y Paul tendrá que resolver sus problemas por sí mismo. Lo más gratificante es que este día no está muy lejano.
De hecho, ya puedo anticiparlo. Y no augura nada bueno para Paul, a menos que considere agradable una fruta podrida. Soy consciente de que disfrutar con estas cosas no es lo más normal del mundo, pero mi vida no ha sido normal durante mucho tiempo, y tal vez esté algo quebrantada después de todo el trauma. Ver a tu esposo enfermar, sacrificar tu vida y no recibir ni siquiera un agradecimiento, solo una infidelidad, puede destrozarte por completo. Actualización 4. Hay más gente de lo que pensaba que considera que todo lo que hice con Paul, que les contaré en un momento, no está completamente injustificado. No digo que todos los comentarios me hayan apoyado, pero sí más de lo que esperaba. Anticipaba que me recomendarían que el divorcio sería suficiente. Pero no, parece que a la gente realmente le desagrada la traición. Como mencioné anteriormente, no iba a tardar mucho en darle una pequeña lección de humildad a Paul. Efectivamente, poco tiempo pasó antes de que Paul se diera cuenta de que su antigua esposa confiable ya no era tan fiable como pensaba. Esa semana, cuando fue a su sesión de diálisis, me negué a acompañarlo. Ocasionalmente lo acompaño, pero esta vez decidí no hacerlo. Ese fue el primer indicio de que algo había cambiado. Me preguntó si ocurría algo inusual, y por supuesto, lo negué. Ese día, cuando regresó a casa, se quejó de que algo extraño había sucedido porque el centro no había recibido su pago habitual. Yo simplemente sonreí sin comentar nada. Cuando asistió a una segunda sesión de diálisis esa semana, finalmente lo comprendió. Hombre perspicaz, solo necesitó 2 ocasiones para darse cuenta de que nadie estaba financiando su tratamiento. Exigió saber por qué no había pagado por su tratamiento, argumentando que era un asunto de vida o muerte para él, y le respondí que no estaba obligada a cubrir sus gastos. Intentó debatir conmigo, pero sabía que yo tenía razón. Era un hombre adulto con empleo, perfectamente capaz de pagar sus propias facturas médicas, al menos por ahora. Él desconocía que pronto sería un hombre adulto con facturas médicas pendientes, pero sin un empleo. En cualquier caso, comenzó a suplicar. Le dije que no podía hacerme cargo de sus gastos en ese momento porque tenía algunas inversiones importantes que atender, así que estaría por su cuenta. Me preguntó a qué gastos me refería, pero al igual que él, no le ofrecí explicaciones concretas. Le pregunté por qué no había ahorrado parte de su salario, utilizando su estrategia de cambiar de tema, y mencionó vagamente algunas facturas personales que debía pagar, alegando que los ingresos no eran tan buenos últimamente. Parecía convencido de su mentira, como si ignorara que yo ya conocía absolutamente toda la verdad. Así que, con una sonrisa en mi rostro, le sugerí que dejara de pedirle dinero a esta anciana, y fuera a encontrarse con su chica joven y fresca. Cuando dije eso, su actitud cambió completamente, y comenzó a hablar sin parar, como un pajarillo cantor. Me confesó que fue Cassidy quien lo persiguió, que no cesó hasta atraparlo en su red. Lo observé, preguntándome cómo pude enamorarme de un hombre tan ingenuo. Nunca era su responsabilidad, ¿verdad? Siempre era la víctima que había sido seducida por esta joven atractiva. Seguramente se resistió enormemente, diciendo cosas como, «No, por favor, no quiero estar con una chica hermosa y joven, amo a mi esposa mayor, nada más». Aunque lo mejor estaba por venir, informarle dónde dormiría esa noche. Le comuniqué que estaba completamente harta de sus mentiras y que quería que abandonara la casa antes de que finalizara el día. Ver su expresión fue lo más gratificante, algo que recomendaría a cualquiera que busque venganza contra una infidelidad. Bueno, Paul balbuceó como un político en apuros, preguntando qué quería decir con que se marchara. Yo estaba más que feliz de mostrarle mi título de propiedad. Cayó de rodillas, suplicándome que no lo expulsara, prometiendo y jurando sobre la tumba de su madre que cambiaría. Jurar por su madre fallecida tampoco lo estaba favoreciendo, porque lo mejor que tenía mi esposo en ese momento era su madre muerta. Esa es una historia para otra ocasión. Solo diré que mi relación con mi suegra no era precisamente armoniosa. Quería una segunda oportunidad, pero no había cabida para segundas oportunidades. Nada en los votos matrimoniales menciona segundas oportunidades después de una traición. Aunque he adquirido la casa, planeo alquilarla y trasladarme a otra ciudad. La vivienda no alberga recuerdos felices para mí, o si alguna vez los tuvo, han sido opacados por la presencia de Paul. Necesito dejar todo esto atrás y comenzar de nuevo en otro lugar. Paul todavía debe enterarse de que ha perdido su empleo, ya que mi amigo está esperando hasta el final de la semana para comunicárselo. Afortunadamente, no me ha causado problemas y se ha mudado de la casa hace un par de horas. Por eso esta actualización es tan reciente. No tan reciente como la chica con la que me engañaba, pero presiento que eso pronto empezará a deteriorarse. Actualización 5. No he presenciado su despido, pero la descripción de mi amigo creo que puede reflejar fielmente lo ocurrido.
Voy a compartir aquí el mensaje que me envió para que puedan leerlo. Ya he despedido tanto a Paul como a Cassidy. Cassidy simplemente recogió sus pertenencias y se marchó. Es una chica joven y probablemente encontrará trabajo rápidamente, pero Paul no estaba en su mejor momento. Sé que recientemente le has solicitado el divorcio y lo has expulsado de la casa, pero no podía tener compasión con él cuando había violado las normas de la empresa. No somos tantos empleados como para permitir relaciones de este tipo, lo cual interfiere con su desempeño y el de los demás. Cuando le comuniqué la noticia, Paul comenzó a gritar e insultarme. Incluso me acusó de hacerlo porque me gustaba involucrarme con una vieja amargada como su esposa. Por eso no dudé en llamar a la policía, ya que tampoco tenía intenciones de marcharse. Planeábamos otorgarle una indemnización por despido, que forma parte de los beneficios de la empresa. En el pasado, hemos decidido hacerlo con empleados que hemos tenido que desvincular por otras circunstancias, lo cual consideramos beneficioso para que dispongan de recursos mientras encuentran otro empleo. Pero en el caso de Paul, solo pagaremos lo legalmente obligatorio. Y antes de que alguien me acuse de lo mismo que Paul acusó a mi amigo, debo aclarar algo. Mi amigo está casado, y soy amiga de su esposa. No mantenemos ningún tipo de relación sentimental. Después de esto, Paul intentó difamar a la empresa por despedirlo, utilizando la excusa de que lo hicieron debido a su enfermedad. Pero parte de su contrato firmado estipula que no se permiten relaciones en el entorno laboral, así que la demanda de mi amigo contra Paul ahora promete ser interesante. El proceso de divorcio que hemos iniciado con mi abogado también incluye la reclamación de parte del dinero que he invertido en él durante todo este tiempo. Paul cree que puede continuar hablando negativamente de mí, como lo ha hecho con mi amigo y otras personas. Bien por él, ahora el divorcio será más complicado porque hemos decidido hacerlo más difícil de lo necesario. Actualización 6. Paul se ha enterado de que he puesto en alquiler mi casa y me ha pedido rentársela. Tal vez pienses que tengo mucha suerte por conseguir un inquilino tan rápidamente, pero hay un pequeño detalle. Paul consideraba que sería un buen acuerdo que le permitiera quedarse al menos 2 meses sin pagar, hasta que encontrara otro empleo, y luego comenzaría a abonar el alquiler. Es una de esas ofertas que resultan muy difíciles de rechazar, pero he tenido que declinar. Lamento que Paul tenga que dormir literalmente en la calle ahora. Al menos ha encontrado un centro donde realizan diálisis gratuitamente a personas en situación vulnerable. Y sí, Paul es ahora una persona vulnerable, después de que me encargara de él. No tiene otras opciones, porque su relación con Cassidy también ha comenzado a deteriorarse. Ninguna joven desea comprometerse con un hombre mayor como Paul sin recursos económicos. Los comentarios también me han advertido que, una vez que me haya mudado de la ciudad, lo cual ya he hecho, Paul podría intentar entrar ilegalmente en la casa. Estoy esperando que lo haga, porque podría demandarlo e incluso enviarlo a prisión si comete algo así. Lo estoy deseando, no pueden imaginar cuánto lo anhelo. El proceso de divorcio continúa y las audiencias las realizaré por videoconferencia. Me alegra estar lejos de todo esto, y cuando finalice el divorcio, también habré terminado definitivamente con Paul. Ahora puedo retomar mis rutinas de cuidado personal, y me siento algo más rejuvenecida. No espero eliminar completamente los efectos de haber cuidado a Paul, pero aún hay cosas que puedo hacer para mejorar. No podré recuperar el dinero que Paul me debe, porque literalmente no posee nada. Gastar en obsequios y cenas para impresionar a una joven tiene un costo, no ahorrar lo suficiente para tu vejez, la cual se ha adelantado para Paul este año. Pero si gano el divorcio, esa deuda lo perseguirá eternamente. Actualización 7. Como han mencionado, la juventud es una cuestión de perspectiva. Es importante cómo te sientas internamente, y existen medidas que puedes tomar para proyectar una imagen más juvenil. En eso me he estado concentrando, pero también en el desafortunado Paul. Podemos afirmar que el divorcio está finalizado con un resultado relativamente favorable. Ha sido limpio en cuanto a la distribución de bienes, y su infidelidad ha sido extremadamente beneficiosa para impedir que pudiera reclamar nada. Sí, antes de adquirir la casa, me aseguré de que estuviera protegida legalmente contra cualquier pretensión de mi esposo, así que no podía reclamarla. Lo intentó, pero solo para perder más tiempo en el proceso. Ha conseguido un nuevo empleo, lo cual son buenas noticias. No tanto inicialmente, porque eso le permitía disputar el divorcio, pero ahora que lo ha perdido, es positivo porque debe hacer pagos. Debe abonar una cantidad que no es exactamente lo que pretendíamos con nuestro abogado, pero el balance es positivo. He concluido este divorcio con más de lo que comencé. Además, haber complicado la vida de Paul es una recompensa en sí misma, ¿no creen? No puedo responder qué ha ocurrido con Cassidy.
Solo sé que mi amigo me ha informado que ella solicitó una referencia laboral recientemente, probablemente porque está buscando empleo, y mi amigo se ha negado a proporcionársela. La vida es satisfactoria, lo que contribuye a mi felicidad actual. El cambio que ha experimentado es impresionante desde que decidí divorciarme de Paul. Actualización 8. Han transcurrido años desde mi última actualización. No es que haya regresado a Reddit permanentemente, de hecho, no he utilizado esta plataforma desde mi última publicación. Pero recientemente me enteré de que Paul, mi ex esposo, se encuentra hospitalizado, probablemente debido a su enfermedad. Ambos sabíamos que ese día podría llegar considerando su condición médica. Eso es todo lo que puedo compartirles por ahora. ¿Es moralmente incorrecto sentirme satisfecha porque finalmente ha saldado todo lo que me debía? Actualización 9. Otra breve actualización. Solo para informar que mi ex esposo reside actualmente en una residencia para personas enfermas, dado que no puede valerse por sí mismo. No debe ser un lugar particularmente agradable, considerando que es un centro administrado por el Estado.